Noruega. Las fundaciones han sido en Noruega marginales, son menos que en Suecia o Dinamarca, 3.000, y además el 97% de estas 3.000 fundaciones noruegas son tan pequeñas que no cuentan con una estructura propia y las administran bufetes de abogados. El Estado financia las necesidades básicas de la ciudadanía, pero como son tantas las tareas a realizar, las fundaciones noruegas poco a poco se han ido abriendo un hueco en diversos campos: las bellas artes, la cultura, la investigación, el patrimonio, el empleo, el interés por la literatura y la lectura. Es una causa verdaderamente. Hay aquí en España una gran fundación, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que va a inaugurar, no se inaugura ya en España, en Madrid, una gran casa del libro. Desde el año 80 hay una cosa que preocupa a las fundaciones noruegas, que es privatizar instituciones estatales o comunitarias al margen de las fundaciones, dicen unos, convertidas en fundaciones, dicen otros, pero hay algún debate y es un tema que no está resuelto en el país. Sin embargo, son crecientemente aceptadas como instituciones que apoyan proyectos que el Estado no hace, porque el Estado no llega a todo. Y si es verdad que hasta el año 2000 el sector era muy pequeñito y que estaba muy fragmentado, hoy varias grandes fundaciones han introducido un cambio importante en el paisaje. Y la ley de 2001 creó una autoridad de supervisión y un registro central. De manera que, y luego el sistema fiscal apoya poco, muy modestamente, con una deducción que solo se aplica a donaciones superiores a 1.500 euros al año. Si las donaciones son inferiores, el que haga la donación no tiene derecho de deducción fiscal ninguna. En el año 2005 se creó, con 70 socios, la Asociación Noruega de Fundaciones. Las suecas. Cada 10 de diciembre, el mundo entero es testigo de la entrega de los premios Nobel y convierte a la Fundación Nobel de Estocolmo en la fundación más conocida, reconocida y admirada del mundo, seguida muy de cerca por la Fundación Príncipe de Asturias. La Fundación Nobel de Estocolmo parece el modelo de las grandes fundaciones y su prestigio se extiende al resto del sector, en el que hay unas 15.000 fundaciones con activos de 24.000 millones de euros que actúan como las demás, especialmente en ciencia, investigación y cultura. Este número, como en otro país, me parece que era el primero que dije, en Dinamarca, donde también hay 15.000, hay que tomarlo con cautela, porque muchas veces llama a la fundación a algo muy temporal o provisional, que no tiene las virtudes. El marco jurídico lo pueden utilizar, pero no son auténticas fundaciones. El Estado y las comunidades autónomas han desempeñado un gran papel en la creación de fundaciones. Es decir, hay muchas fundaciones de iniciativa pública, aunque parte de la sociedad tiene poca confianza en las fundaciones de origen privado. No se considera como un sector independiente definido, no hay una asociación sueca de fundaciones y se ven como actores que complementan las labores del estado de bienestar, pero de un modo muy modesto. Y sin embargo, recientemente se percibe una creencia a mayor prestigio social, porque son libres, porque ayudan a mejorar la condición, por ejemplo, de los jóvenes en materia de carrera, y porque intervienen en sectores, por ejemplo, ahí lo saben perfectamente, estos países son muy receptivos a la recepción de emigrados o exiliados de otros países. Las fundaciones se han metido mucho en proteger, defender y reivindicar las llamadas ideologías alternativas de las minorías, de los sectores marginados. Son importantes también en Suecia las llamadas fundaciones Poder. Una fundación Poder es una fundación que controla la mayor parte del capital de una empresa. El marco legal es laboral, es liberal, no hay necesidad de aprobación del gobierno, pero tampoco hay incentivos fiscales. En cuanto a las fundaciones finlandesas, son muy poquitas. Las fundaciones finlandesas son muy poquitas. Había, a ver cuántas he visto, 300 a principios de 2008.
un gasto anual de 87 millones en un país de 320.000 habitantes. La principal preocupación de Islandia en cuanto a las fundaciones es que sea un sector transparente. Y voy a terminar brevemente hablando un poco, dejo el final de mi intervención para otro día, hablando un poco del caso ruso. El día después del socialismo real. Todos sabemos que se ha caído el muro de Berlín. Yo creo que es imposible no saberlo. Yo, en fin, en la larga vida esa de la que hablaba antes Eduardo, he tenido la suerte de haber estado en Berlín poco después de la caída del muro. Y he pasado, después de haber pasado hace años por el Checkpoint Charlie, pasar ahora por la puerta de Brandenburgo como perico por mi casa. Por aquellos días había un mercadillo muy interesante alrededor de la puerta de Brandenburgo, porque las tropas rusas que estaban todavía en Berlín y que se habían quedado sin un euro y que nadie les pagaba el sueldo porque Rusia estaba arruinada, lo vendían todo. O sea, que uno podía comprarse allí un gorro, un abrigo de ruso. Alguien dice que incluso una metralleta o un tanque. Yo metralletas y tanques no vi, pero todos los uniformes posibles del ejército ruso sí que estaban allí representados. Bueno, pues después del socialismo real, el país evidentemente no ha evolucionado aún hacia un modelo liberal democrático. Y el socialismo real pervive en la vida cívica, en la vida política y en los medios de comunicación. Y sin embargo, se van notando cambios. Las encuestas detectan una mayor satisfacción ciudadana y un mayor apoyo popular a proyectos de carácter solidario. El Estado y las empresas desarrollan actividades filantrópicas y ya no se recibe con tanta urgencia a los donantes extranjeros. En la época anterior a la caída del muro de Berlín, que yo he tenido ocasión de vivir indirectamente, porque el Centro Europeo de Fundaciones tenía, en los años anteriores a la caída del muro de Berlín, una organización que se llamaba el Proyecto Orfeo, en el que se reunían fundaciones especialmente americanas que ponían dinero para ir preparando a los rumanos, a los húngaros, a los polacos y a los checos para el día siguiente al final del socialismo que algún día tenía que llegar. De manera que nos reuníamos todos los años y unos daban dinero y otros pedían, y era interesante ver este diálogo. Y esta conversación, este diálogo ha continuado. En Rusia ha sido muy importante la labor de Soros. Puede ser muy criticable, pero se ha gastado miles de millones de su dinero personal en fomentar la sociedad civil en los países del este. Hay una fundación americana que estaba y que sigue comprometida en Rusia, que es la Stuart Mott, una fundación germano-americana, el German Marshall Fund, y no es una fundación en realidad, la Charity Aid Foundation británica, que es una mezcla de banco y consultora. Con todo esto, dos amigas mías rusas, Natalia Kaminarskaya, del Foro Ruso de Donantes, y María Chertok, del Charity Foundation, dicen que el modelo ruso es el modelo del águila de dos cabezas. Es decir, la situación del país en lo que a la filantropía se refiere puede estar representada en un águila de dos cabezas. Es decir, tiene un rostro positivo, emprendedor, estimulante, y por otro lado, un rostro ligeramente decepcionante. ¿Dónde está el lado bueno de este águila de dos cabezas de la que hablan Kaminarskaya y Chertok? Bueno, la filantropía se entiende mejor. El gobierno de la Federación Rusa estimula algo la filantropía. Incluso en la Cámara Pública han creado una cosa parecida a la Charity Commission. Hay una nueva ley de dotaciones que se hizo en consulta con el sector filantrópico. Y este foro de donantes rusos participó en el desarrollo de la ley y en el grupo de trabajo que va a desarrollarlo, y por primera vez la ley establece en Rusia la categoría de organización de utilidad pública. Hay cada vez más empresas que hacen filantropía a pesar de que no reciben beneficios fiscales. Las empresas crean fundaciones privadas independientes del negocio. Crece el número de las instituciones filantrópicas y se acerca a las cifras de Occidente. Hay importantes fundaciones comunitarias, 32, algunas han celebrado ya su 10º cumpleaños. Por tanto, hay algunos signos de que la situación evoluciona hacia mejor. Sin embargo, el águila de dos cabezas, ¿qué es malo? Bueno, que la ley de dotaciones
prometía mucho, pero ha conseguido poco. Que hay incentivos para las fundaciones que están exentas del impuesto por las rentas e intereses de la dotación, pero los donantes no reciben estímulo fiscal alguno. La ley, más que a las fundaciones y a los entes filantrópicos, está orientada a museos, universidades y hospitales. Se dio porque el Estado estaba ahogado, porque no tenía un rublo y porque necesitaba que alguien pusiera dinero. Se inventaron un sistema muy complicado. Si uno quiere recibir ayuda, tiene que crear una entidad jurídica independiente, y no extraña que en los años en los que el sistema funcionó, desde 2007 a 2010, solo 20 organizaciones se han registrado para recibir estos beneficios. Y el presidente Medved, que al parecer está muy interesado en el asunto, no para de preguntar: ¿por qué en 2 años solo tenemos 20 dotaciones? ¿Por qué no tenemos 1000? Mis amigas rusas contestan: porque el Ministerio de Economía y Desarrollo nos entiende muy bien y habla con nosotros, pero el Ministerio de Hacienda dice que de ayudas fiscales nada, res, no hay ayuda, no podéis esperar nada. Por tanto, aunque el entorno público de la filantropía ha ido mejorando y haya esta ley de 2006, esta ley trae tantas exigencias informativas y de rendición de cuentas que los filántropos rusos temen que se conviertan en una jaula burocrática muy parecida a los líos que organizaba el sistema comunista anterior. Es decir, que la ley de donaciones, la ley de ONG de 2006, es, en vez de un paso a favor, una espada de Damocles que pesa sobre el conjunto del sector. En junio de 2008, además, el primer ministro redujo de 101 a 12 el número de fundaciones extranjeras a las que se permite dar ayudas a los rusos exentos de impuestos. Algo verdaderamente que parece disparatado, reducir el número de los que estaban ayudando a los ciudadanos necesitados. Aunque se permitía, se abría un plazo para que se pudieran seguir apuntando. Con esto, ¿qué ha terminado pasando? Que las fundaciones extranjeras están yendo de Rusia y que prácticamente solamente la Stuart Mott y la Charity Aid Foundation continúan viviendo y existiendo en el país. Y ya termino, es 1:20. Les quería contar otra cosa más, pero otro día. Muchas gracias por la paciencia. Alumnos presenciales, distinguidas profesores titulares, científicas del derecho civil y las fundaciones, Eduardo y público en general. Muchas gracias.